por seguir en sintonía. Hoy hablando de historias inexplicables, pues algunos han buscado esa explicación precisamente de esas situaciones, de esos momentos que han atravesado y que les ha dejado la inquietud de qué pasó realmente. Y es por eso que me da mucho gusto presentarles y recibir aquí en nuestro programa al doctor René Santizo. Él es médico otorrinolaringólogo. Lo digo despacito, doctor, porque esta palabrita uno lo traba. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y mucho gusto para mí y para los televidentes de poder contar ahora con esta oportunidad de compartir la experiencia. Gracias, gracias a usted por aceptar la invitación, porque hoy que hemos estado hablando de estas historias inexplicables, hace casi 2 años, usted escribió el libro Desde el umbral de la muerte, y esto lo lleva usted a plasmarlo de esta manera por experiencias personales que tuvo. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó. En el año 94 iba con mi esposa y mi hijo en una avioneta y chocamos contra una montaña. En esa oportunidad, después del accidente y todo, vi mi cuerpo desde arriba, sentí la paz, vi mi vida pasar por un instante, pero todo pensé que era por el trauma. Ya se sabe, los transmisores cerebrales, el accidente, la hipoxia cerebral. Usted tenía explicaciones lógicas, científicas de lo que estaba viviendo. Entonces dije, bueno, tal vez hay un poco ahí de esto que he estudiado. Pero 10 años después me dio otra vez, me dio un infarto. Entonces volví a pasar lo mismo más o menos. Me vi desde arriba, sentí la paz. Entonces ya comencé a buscar realmente la razón, la visión razonable de esas experiencias, porque por fe uno sabe, uno se muere, el alma se separa del cuerpo, se va al cielo o al infierno, no sé. Depende cómo se portó. Depende cómo se portó. Pero había que buscar la explicación racional. Entonces, motivado por esas mismas experiencias, comencé a investigar el concepto del alma en la religión, en la filosofía, en la ciencia. Y eso me llevó 10 años investigar y ahí está. Y ahí está el resultado. Sí. Sin embargo, en esos momentos, doctor, que usted dice que, bueno, por ejemplo, en el choque de la avioneta, que usted recuerda haberse visto, ¿usted en ese momento tiene conciencia? Yo quiero que ahondemos un poquito tal vez en esa experiencia. ¿Usted se ve y sabe qué está pasando, entiende? ¿Qué pasó en esos momentos? Sí, la primera vez cuando estaba, después del accidente de la avioneta, logré salir de lo que quedó de la avioneta, porque no quedó más que el cascarón de la parte donde iba la cabina. ¡Wow! Entonces estaba lloviendo, estaba sangrando mucho, tenía heridas en el cuello, en el mentón, tórax abdominales, fracturas miembros inferiores, se imagina. Uno con un accidente de moto se puede morir, no digamos una avioneta. Claro. Entonces logré salir y arrastrarme. Mi esposa salió por atrás y mi hijo por atrás de la avioneta, lo que quedaba de la cola. Pero en un momento determinado uno realmente se mira desde arriba. Pero no da miedo, realmente uno, incluso una parte del libro, o sea, la paz está al revés porque yo quise transmitir esa sensación. No es una sensación de miedo, ni de preocupación, ni nada, uno sencillamente no encaja qué es lo que está pasando. Pero usted veía, veía usted mismo. Uno se mira ahí. En la segunda oportunidad cuando me vine el infarto, estaba viendo mi cuerpo tirado ahí, mi esposa inclinada hacia mí y mi hijo que lo estaba llamando a mi esposa para que fuera a llamar a la ambulancia. Ajá. Yo le quería transmitir que yo estaba bien porque iban a llamar a la ambulancia si yo aquí estoy bien, pero desde arriba, no desde abajo. Entonces cuando comencé a razonar y a recordarme de la primera experiencia de la avioneta en el infarto, después me quedé pensando durante 6 meses cómo yo estaba tirado ahí con una fibrilación ventricular, con hipoxia cerebral, razonando y pensando, viéndome desde arriba, oyendo todo, cuando mi cuerpo estaba tirado ahí. ¿No se identifica usted con su cuerpo, digamos? Depende cómo lo vea, porque al principio uno no sabe que, o sea, uno mira un cuerpo ahí. No dice, ese soy yo. No, ¿Usted uno cree comienza, que usted está fuera de eso? Uno sí, bueno, aquí estoy yo y quién está tirado ahí. Comienza uno como a querer ver, y cuando se da cuenta, el que está tirado ahí es uno. Entonces es una sensación realmente, como le digo, no es de temer ni nada, por el contrario, es algo que es más difícil de entender en cuanto a qué está pasando. Sobre todo porque no le causa nada más que paz. Después de ese momento, entonces viene un momento en el cual uno se siente, no hay palabras para explicarlo. ¿Seguro? Es una paz inefable, le puse en el libro porque después, cuando quise escribir el libro, comencé a buscar palabras para tratar de transmitir las sensaciones y no hay. Entonces, como no hay que buscar las que uno puede encontrar ahí. Entonces le puse inefable porque realmente es una sensación de paz. Suena un poco cursi, pero es una armonía con todo el universo, con Dios, con todo. Se vuelve uno con todo. Uno se vuelve parte de todo, digamos, así como dicen los budistas. Pero realmente así es. Entonces uno se siente en un éxtasis, es una experiencia estática, realmente que uno no lo puede explicar. Y tan es así que uno comienza a buscar, yo en esta forma obsesiva, tal vez, en todas las religiones,
ver si encontraba en alguna que me explicara realmente, racionalmente eso, pero no hay, va. Pero sí se puede encontrar una convergencia realmente entre las religiones y la ciencia, entre la fe y la razón. Sí hay, y las encontré, creo yo. Pero realmente es una sensación extraordinaria. O sea, es una confirmación de lo que uno ha aprendido en la religión. Realmente uno se muere y se va a otro lado, que no sé exactamente qué es, como otro lado, pero sí se va, o sea, sí tiene una conciencia y sí hay algo más allá después de la muerte. E interesante que ese algo está desprendido de cualquier emoción, sentimiento humano, o sea, que en el cascarón nos preocupamos, nos angustiamos, el corazón late más fuerte, usted sabrá la parte científica del asunto, pero una vez en ese estado no pasa eso, según usted me refiere. Sí, bueno, lo que le puedo contar es que cuando uno está revisando la vida, que pasa realmente un instante, digamos. ¿Qué vio? ¿Qué se recuerda usted que vio? Lo que pasa es que es como que uno volviera a vivir toda su vida. ¿De verdad? En un instante, pero hay una cosa muy interesante. Uno como que vive otra vez, digamos, las partes más importantes, digamos, moralmente, digamos. Pero usted siente el efecto de lo que usted hizo en ese momento. Por ejemplo, yo sentí algunas veces que hice bien a alguien, digamos. Entonces, ese alguien que recibió el bien, yo sentí esa empatía con la otra persona, pero incluso el sentimiento, no solamente la comunicación, sino que el sentir. Entonces, de ahí mismo vengo yo a argumentar ahí que si eso sentí yo, quiere decir que si yo hubiera hecho algo malo, si yo hubiera matado a alguien, y yo en ese momento estoy sintiendo el dolor de la madre de la persona que yo maté, o el hijo, entonces digo, bueno, y si uno se queda en ese instante, porque ahí no hay tiempo ni espacio como conocemos aquí, ¿no? Que es diferente. Entonces, está uno afuera del tiempo y espacio, tal vez sería la palabra. Y si uno se queda en ese momento pensando y recordando ese instante de lo malo que usted hizo, pero como no hay tiempo, puede ser una eternidad, o una eternidad de eternidades. Entonces, ¿no será eso realmente un infierno, pienso yo? Exacto. Más que el fuego y los tridentes y todo lo que uno clásicamente cree. Y claro, es que uno de alguna forma necesita una explicación lógica de decir, ¿cómo es eso si realmente lo pasó 5 minutos? No sé cuánto tiempo habrá sido, 1 minuto, medio minuto, y cómo es posible que en medio minuto vio toda su vida. Uno quiere como hacer como encajar ese concepto de toda la vida en medio minuto, pero usted lo ha dicho muy bien, no hay tiempo, no hay espacio. ¿Cómo regresa a su cuerpo entonces? ¿Usted se acuerda o simplemente es...? No, yo no me acuerdo. Yo he leído varios libros de todos los colegas. Hay un neurocirujano en Harvard que le pasó lo mismo, también hizo un libro. Y una doctora cirujana ortopedista que opera columna, que también le pasó lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero parecido, ¿no? Y escribieron sus libros, pero realmente uno no entiende qué es lo que está pasando. Tiene que uno comenzar a realmente a verlo de un panorama más extenso y uno comienza a entender que lo que uno está formado bajo paradigmas. Entonces la religión es un paradigma, la filosofía es un paradigma, la ciencia es un paradigma. Entonces uno tiene que romper las barreras de los paradigmas para tratar de entender todo. Y es cuando uno realmente comienza a entender. Porque si uno se mete a estudiar, bueno, yo comencé a leer ahí de física y leí de neurobiología, que eso sí más o menos de mi campo, digamos, pero teología y filosofía, libros que la secundaria nunca entendí. Exacto. Ahora comencé a leerlos otra vez y algo, creo yo, entender. Entonces yo creo que sí hay una cierta paradigma que uno crece así, y no es así la cosa. En estas experiencias que hemos a lo mejor escuchado o leído o visto en la televisión, en reportajes, hablan de una luz. Sí. ¿Usted vio la luz? No, es que también hablan de un túnel. Sí, es cierto. Pero yo un túnel no lo vi, o sea, yo sentí como que pasaba de un lugar a otro. Esa luz, yo le podía decir que para mí fue esa paz. O sea, una luz convertida en paz tal vez, porque no se puede explicar, o sea, son sensaciones que no se pueden explicar con palabras. Entonces, yo creo que lo que la gente refiere como luz es lo que yo sentí como paz. Porque realmente me sentí extasiado y liviano. Y muchísimo, no se puede explicar. Entonces, la explicación racional de la gente reduccionista dice que es porque uno tiene una hipoxia cerebral y las células cerebrales se están muriendo y tiran energía. Pero no es eso. No es eso, porque uno se está dando cuenta de lo que está pasando ahí. Y hay unos estudios que han comprobado que lo que uno mira en esos momentos, otra gente puede contar. En mi caso, mi esposa me dijo lo que yo había visto. Pero ¿quién me va a creer a mí y a mi esposa? Pero si uno hace un montón de estudios y analiza un montón de exámenes y laboratorios y lo demás, se da cuenta que hay forma de comprobarlo. Incluso el doctor Parnia, en el año 2014 creo que fue, hizo un estudio sobre eso en muchos centros hospitalarios y comprobó que había unos casos en los cuales se podía comprobar lo que la gente que vio desde arriba estaba pasando.
Entonces, cuando alguien puede comprobar eso es porque hay una comprobación. Ay. Eso se llama ciencia. No Exacto. filosofía ni religión. Qué maravilla. Doctor, yo le quiero agradecer hoy acompañarnos y en tan poquito tiempo contarnos algo que podría dar horas de charla. Por supuesto, usted también puede descubrir e interesarse y aprender un poco más a través del libro que el doctor pues ya ha escrito. Hace un año y tanto salió Desde el umbral de la muerte. Y yo le agradezco mucho hoy estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer conocerlo y conocer su historia. Qué maravilla, de verdad. Vale, muchas gracias. Qué gusto conocerlo. Muchas Nosotros gracias. seguimos con más, hoy conociendo historias inexplicables.